sábado pasado en El Paso, Texas, en los Estados Unidos de América. Y yo sé que muchos dirán, esos muertos ocurren todos los días en México, esos muertos ocurren todos los días en los estados de nuestro país y no llaman tanto la atención como las balaceras en los Estados Unidos. Sí, en México la violencia no ha adquirido la relevancia que merece y por supuesto se vuelve impune. Y para muchos ya es una costumbre la violencia en nuestro país. Ya es una violencia las masacres y los asesinatos en nuestro país. Pero lo que pasó el fin de semana también es relevante. Lo que sucedió allá en El Paso, Texas, en Ohio y hace unas horas en Chicago, en Illinois. Se trata de un hombre, hasta donde se sabe, que no estaba acompañado y que abrió fuego el sábado contra un grupo de personas en un centro comercial, en la salidita de un Walmart, como parte del Cielo Vista Mall en Texas, en los Estados Unidos de América, donde se suelen reunir miembros de la comunidad latina. Es el primer ataque terrorista, la primera masacre dirigida a la comunidad latina, entre ella, por supuesto, a los mexicanos. Es el primer ataque expreso contra ellos. El hombre, según los primeros reportes, odia a la comunidad latina. El hombre, según los primeros reportes, que por cierto ya fue detenido, abrió fuego contra ellos simple y sencillamente porque quería eliminarlos. Fueron 7 los mexicanos asesinados en Cielo Vista Mall en El Paso, Texas, entre ellos Elsa Mendoza Márquez, una maestra de Chihuahua, entre las víctimas. Ella estaba en el Walmart al que llegó este joven de 21 años, mató a 20 personas y dejó a 26 más heridos, en su mayoría latinos. Fue un ataque terrorista por odio. Las víctimas se dieron a conocer el día de ayer, son víctimas mexicanas, víctimas que confirmó ya el canciller Marcelo Ebrard. Sara Esther Regalado de Ciudad Juárez en Chihuahua, Adolfo Cerros Hernández de Aguascalientes, Jorge Calvillo García de Torreón, la maestra Mendoza, la que les decía, de Yepomera, allá en Chihuahua, Gloria Irma Márquez de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua también, así como María Eugenia Legarreta e Iván Filiberto Manzano, ambos también de Chihuahua. A los familiares de nuestros paisanos los abrazamos con mucho cariño, respeto desde este programa. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue uno de los días más mortales en la historia de ese estado. Pues sí, oiga, un estado donde la clase política, ustedes promueven el uso de armas y el odio, promueven los asesinatos, las casas contra los migrantes, así que no se hagan güeyes, ¿no? Además de ellos, les decía, 14 más, bueno, en realidad 13 más, porque se confirmó que 7 eran mexicanos, 13 más no eran mexicanos, pero también fueron asesinados. En total, 20. Allá identificaron y capturaron rapidito al presunto atacante. Todo apunta a que se trata de Patrick Wood Crusius. El joven blanco de 21 años de edad ya está detenido. Él se quejaba, según lo que publicó en internet y particularmente en un foro de ultraderecha, de extrema derecha, que enaltece las masacres contra islamistas, masacres contra hispanos. Él alerta en este sitio, y así lo hizo horas antes de que perpetrara la masacre, alertaba a una invasión hispana en Texas. Y decía que si podemos deshacernos de suficientes personas, nuestra forma de vida podrá ser más sostenible. Frases que, por cierto, se celebran con celeridad, con arrogancia, en ese estado, en Texas y en otros estados, pero también en Texas sobre todo, que tiene cierta parte de la población que odia a los mexicanos y a los latinos en general. Wood publicó un manifiesto sin firmar de 2.300 palabras titulado La verdad inconveniente, que promueve la teoría supremacista blanca, es decir, que los blancos son superiores a cualquier otro color de piel. Una supremacía blanca
como parte de este manifiesto en un texto conocido como el Gran Reemplazo, formulado por Renaud Camus, en alusión precisamente a un supuesto plan de las élites europeas para sustituir a la población blanca del continente por inmigrantes del norte de África y Oriente Próximo, según medios como El País, que estuvieron reporteando desde el sábado y todo el domingo el perfil de este hombre. Es un ataque considerado ya en las primeras horas como un delito de odio, un ataque terrorista de odio, una masacre allá en El Paso, Texas, abiertamente contra connacionales, contra paisanos de nuestro país. Por eso es que llama particularmente la atención. No había ocurrido algo así antes. Como diría el canciller mexicano Marcelo Ebrard, es un ataque terrorista que podría ser juzgado en México. El texto arranca apoyando al supremacista blanco que perpetró sendos atentados contra 2 mezquitas en Christchurch, allá en Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan? Que dejó 51 muertos el pasado mes de marzo. Ahora, ¿qué más sabemos del asesino del sábado? Poco, hasta el momento poco. Crozius era un tipo solitario, según algunas descripciones de sus vecinos. Muchos de los entrevistados por los medios locales no sabían siquiera que él vivía en el vecindario de Allen. Manejó 9 horas hasta llegar a Texas y perpetrar esta masacre. Una antigua vecina que estudió con él, Leigham Locasio, lo describió como una persona muy solitaria, muy distante, que nunca interactuaba con nadie. Jacob Wilson, antiguo compañero de clase de él, lo definió como un joven con determinación, con el que, sin embargo, no querían trabajar los otros chicos de clase por su carácter irritable y explosivo. Le decía, 9 horas manejando para llegar a defender a su país de la invasión de los latinos. ¿Invasión? ¿Qué no sabe que desde el siglo XVII en Texas han vivido mexicanos, futuros estadounidenses, más mexicanos y más estadounidenses? La ignorancia es peligrosa y ahí está la prueba. Siguen creyendo que Estados Unidos nació el siglo pasado y que no fue hecho por migrantes de México, de América, de Europa desde hace siglos. ¿Quién está invadiendo a quién? Este hombre ya invadió a 7 familias y las hizo pedazos. El Paso y Juárez, esa zona multicultural de la que hemos hablado en las mañanas en varias ocasiones. Una zona multicultural, multiétnica, donde de un lado de la frontera cruzan otros, del otro lado de la frontera cruzan otros, porque hay familias que viven así la cotidianidad, porque nadie está invadiendo nada. Tampoco lo saben los ignorantes en la Casa Blanca, que es muy blanda cuando se trata de este tipo de asesinos o de este tipo de criminales, o quienes van a los mítines a aplaudir el odio que promueve el jefe de la Casa Blanca. ¿Por qué no dan sus nombres y sus apellidos? Y los aplausos los dedican desde un remitente identificado. Matar hispanos para detener su invasión. Esto fue lo que alentó Donald Trump desde que buscó la presidencia en los Estados Unidos de América. Según The New York Times, vivía este hombre con sus abuelos, quienes no han querido dar declaraciones sobre lo sucedido. Según Los Angeles Times, Daniel Eo, de la localidad de Plano, asegura que él y Crucius compartieron escuela primaria y su perfil encaja con el de los autores de tiroteos masivos tristemente famosos desde la masacre en la escuela secundaria de Columbine en 1999. En un país donde se promueve el uso de armas que se compran como si se compraran refrescos, que se regalan como si fueran juguetes, incluso a los niños. Hey, what's your name? Maverick? That is awesome. How old are you, Maverick? He is 4 years old. Show me what you do with the gun. Do it again. Take the magazine out. Oh, can you put it back in? High five. Yeah, get it done. Whoa. That is adorable. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.